Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de marzo de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, el programa de cine dentro de la Contracrónica, bueno, de cine y de documentales. Hoy, por cierto, traemos un documental bastante bueno, una serie documental estupenda. Vamos a dejarla para el final y vamos a empezar con otra película, pero bueno, esto todavía no nos hemos metido en harina. Antes, como hago todos los sábados, os doy el número de WhatsApp al que tenéis que enviar vuestras contracríticas que pueden ser positivas o negativas, ya sabéis, en función de si os ha gustado o no os ha gustado la película o el documental o la serie o lo que sea. Eso sí, lo que sea que se pueda ver por la televisión o en el cine. No me traigáis aquí libros, que para eso tenemos la contraportada. Bien, si queréis enviar una contracrítica no tenéis más que tomar vuestro teléfono, abrir la aplicación de WhatsApp y al siguiente número enviar una nota de voz. El número es el 690 82 7909. Sé que no os lo vais a creer, pero todavía no me lo sé de memoria. Llevo 5 años con este número y me lo tengo que apuntar todos los días, porque si no, pues tengo miedo de que me patine un número, de que en lugar de 79 diga 72 o algo así, y entonces la liemos y empecéis a enviar notas de voz a alguien que no tiene nada que ver con esto y se sorprenda. Imaginaos que empiezan a llegaros notas de voz de gente recomendando su libro, una película, o hablando de, qué sé yo, de cualquier cosa de las muchas que vienen por aquí en la contrarréplica, porque este número es el mismo para todas las contras. Bien, las notas de voz tienen que durar de 1 a 3 minutos. Si necesitáis un poquito más, en el caso del contraplano o la contraportada, no hay problema. Hasta 4 minutos puede ser. Tienen que escucharse bien, alto y claro, sin ruido de fondo. Y nada más. El resto es que os decidáis enviarla. Y ya sabéis que estoy encantado y los contraescuchas más encantados todavía, porque estamos construyendo así a lo tonto una contrafilmoteca gigantesca. Fijaos, con la cantidad de años que llevamos haciendo esto, el día que concluyamos vamos a tener no las 100, sino las 1000 o las 2000 mejores películas de la historia. Películas y series, no lo olvidéis. Bien, pues dicho esto, pasamos ya al contraplano. Empezamos con Daniel, que nos trae una película, podríamos llamarla bélica, aunque no es propiamente bélica, pero sí es filobélica. Bueno, sí, dejémoslo en que es bélica, porque aunque no se desarrolla en una guerra, no en la Segunda Guerra Mundial, pero sí durante la Guerra Fría al menos, que es una película de nacionalidad alemana de hace ya unos cuantos años, unos 20 años exactos, y que es bastante buena. Y nada, te traigo un título para el contraplano, a raíz del último contraplano, que era la película de la semana, era Stalingrado. Y nada, me acordé de esta película. La película en castellano o en español se llama Hasta donde los pies me lleven. El título original es Zu weit die Füße tragen. Es una película alemana del año 2001 y está basada en una novela de Joseph Martin Power que se titula Tan lejos como los pies me lleven, del año 1955. Básicamente, la película nos cuenta la historia del teniente Clemens Vogel de la Wehrmacht, que es apresado en el frente oriental y lo condenan los soviéticos a trabajos forzados en un gulag. Es una pena de 25 años. Bueno, ya sabemos que directamente es casi una pena de muerte, pero bueno. La película transcurre durante 3 horas. Es una película larga. Yo diría que es bastante intensa. Llegas a empatizar de una manera con el personaje. La verdad que sí, porque ya llega un momento que de verdad que llegue a donde tiene que llegar y demás, porque hay mucha angustia, estrés. La verdad que no es una película para todo el mundo, porque sí que es verdad que llegas a empatizar muchísimo con el personaje por todo lo que le pasa, de cómo él intenta de escapar del gulag, todo lo que le pasa después, hasta que llega
su propósito y tal. La verdad que me recuerda algo a lo que era la película de Papillón, eh, que también es un hecho real, Papillón, y estas otras también es de, ya te digo, es de factoría alemana. Yo la verdad lo que son temas técnicos de la película, los que temas de fotografía y demás, ahí no me atrevo a entrar porque la verdad que bajo no sé, ahí no puedo dar mi punto de vista, no soy muy ducho en esos temas. Pero sí que me parece una buena historia, bien contada. El libro no sé cómo será, pero intuyo que la lectura tampoco debe ser fácil porque esa angustia de la película, ya te digo, sí que es verdad que no se hace larga. No se hace larga en el sentido de que no tenga ritmo la película, sino que ya llega un momento que de verdad quieres que llegue el fin porque ya te digo, eh, por todo lo que tiene que pasar este hombre hasta que llega es increíble. Y nada, viendo de que el confinamiento va para largo, pues son 3 horitas. La película está rodada tanto en Alemania, Alemania, la propia Rusia y Uzbekistán. No sé si lo he dicho bien, perdón. En esos 3 países está rodada la película. Ya como dije anteriormente, es de factoría alemana, es del año 2001. El director es Hati Martins y el protagonista que hace de Clemens Vogel es hecho por Bernhard Padman. Y nada, me he ido un poco de tiempo. Disculparme y nada, que os vaya a todos bien y esperemos que esto se acabe pronto. Un saludo. Bueno, esta película es muy buena, como os decía antes, es una gran película. Se titula Hasta donde los pies me lleven. Y es una película excepcional, una de las mejores películas alemanas de los últimos 25 años. Tuvo además esta de Hasta donde los pies me lleven, tuvo una distribución internacional bastante amplia en su momento y mucho éxito de taquilla. El éxito le empezó en Alemania y en los países de habla alemana como Suiza o Austria, y a partir de ahí, como la película era muy buena, pues empezó a distribuirse por España, Hispanoamérica, Estados Unidos y demás, y se pudo ver en todo el mundo, en casi todo el mundo. Bien, esta película cuenta la historia de Clemens Forel, que es un soldado alemán de la Wehrmacht que fue capturado por los soviéticos en 1945, justo el año final de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí, una vez terminada la guerra, pues lo enviaron a Siberia, a un campo de trabajo en Siberia. Vamos, para que nos entendamos todos, se lo enviaron a un gulag. Bien, allí lo que se encuentra tiene que llegar primero hasta el gulag, desde Europa, lo cual ya le lleva de por sí bastante tiempo y muchos sufrimientos, y cuando llega allí al gulag, pues se encuentra con unas condiciones de vida infames, completamente infrahumanas, con unos guardianes crueles. En la película además se centra todo en la figura de un guardián que se llama Kamenev, por cierto. Unos guardianes asquerosos. Vamos, un lugar de esto es el infierno en la tierra, que emplean la violencia con los presos sin contemplación. Hay que tener en cuenta que en el 45 o en el 46 Alemania ya está derrotada, es decir, no tenía mucho sentido mantener los presos de guerra más tiempo del estrictamente necesario. Alemania era un país derrotado, ocupado, podían perfectamente haberlos devuelto a su país tranquilamente, sin ningún problema, como habían hecho, por ejemplo, los aliados. Los tuvieron al principio unos pocos meses y luego ya los devolvieron a su casa. El que tenía crímenes de guerra, obviamente, pues ese no, se tuvo que ver, se sometió a un juicio. Pero en el caso de Clemens Forel era un soldado, vamos, no era un soldado, un suboficial, creo que es un teniente o algo así. Total, que este hombre, viendo que de ahí no va a salir en la vida, que eso está lejísimos y que si no se muere de hambre pues le van a matar a palos o de alguna enfermedad, decide que se quiere fugar y que no quiere permanecer allí ni un minuto más. Pero claro, no era tan fácil. Empieza a pensar, a barajar el tema. Piensa por otro lado que es difícil, pero los gulags estaban en Siberia, caray, donde no hay nadie, en mitad de ningún sitio, y no estaban especialmente vigilados, la mayor parte de ellos. No eran lugares, campos de trabajo gigantescos en mitad de la nada. Así que, de hecho, en los gulags a menudo no era necesario poner alambradas. No hacía falta por el lugar. La alambrada era la propia taiga.
La taiga es un ecosistema inclemente. En invierno está completamente helada. Bueno, helada hasta 40 grados bajo cero, unas nevadas que caen ya en noviembre y que no se va la nieve hasta el mes de abril. Y luego en verano, a pesar de que se pueda pensar, sobre todo si vemos fotografías, caray, qué lugar más agradable con esas coníferas. No, por lo visto es insoportable la taiga. No hay quien pare. El calor es húmedo y claro, toda esa nieve se ha derretido, los ríos, los lagos, está lleno de marismas, está todo plagado de mosquitos. Los supervivientes del Gulag, una de las cosas que comentan en documentales que se han hecho, libros, etcétera, hablan mal del invierno por el frío que pasaban, pero mucho peor del verano, que era corto pero invivible, que mosquitos del tamaño de un helicóptero, vamos, una cosa tremenda que no paraban ni durante la noche ni durante el día. Claro, la vida de esos mosquitos es cortísima y la temporada de mosquitos, además, en un lugar tan al norte, pues es cortísima, de que todo se acelere. Bien, volviendo sobre la película, Forel no se resigna a quedarse ahí, donde ya se ve muerto, y habla con un oficial médico del ejército alemán, que también está preso en el campo, para fugarse juntos. Haciendo un plan, evidentemente, eso no podía hacerse de manera improvisada. Bien, el médico tiene un plan, tiene incluso un arma, ha conseguido hacerse con un arma, pero él no se puede marchar porque ya está enfermo. Quien sí consigue marcharse y fugarse es Forel. Bien, a partir de ahí ya comienza la aventura, que no os voy a contar, obviamente. Una aventura que lleva a este hombre, le lleva a atravesar Siberia, descender hasta Irán, fijaos la cantidad de kilómetros que hace, y de ahí pasar a Turquía, desde donde ya consigue regresar a Alemania. Bien, todo esto transcurre lentamente porque tarda varios años en llegar a Alemania, y esos son los años que recorre esta película. Es la historia de Hasta donde los pies me lleven, que es un título estupendo, por cierto. Es básicamente la historia de una fuga. Bien, lo que hizo aquí el director fue tomar una novela de los años 50 que se titula igual, Hasta donde los pies me lleven, en alemán obviamente. El autor ya lo ha dicho Daniel, se llama Joseph Martin Bauer, y esta novela es muy famosa en Alemania, es una novela muy leída que ha tenido muchas ediciones. Aparte de esta película, Hasta donde los pies me lleven tiene también una serie de televisión. La figura de Forel de cualquier manera es ficticia. No existió nadie llamado Clemens Forel que se fugase de un campo en Siberia y atravesase media Asia hasta llegar a Alemania. No. La figura como tal está creada por Bauer. Lo que se hizo Bauer fue inspirarse en un personaje real, un suboficial de la Wehrmacht que había sido hecho prisionero, bueno, como otros tantos, creo que fueron 3 o 4 millones de militares alemanes los que fueron trasladados hasta campos de concentración. Algunos no regresarían a Alemania pues hasta 15 años más tarde, después de la guerra. Otros, por supuesto, no regresaron nunca. Bien, pues este Forel original fue llevado a Siberia y desde ahí, en lugar de esperar a que le soltasen o a morir, se fugó. Bien, pues al parecer el Forel original no tuvo una aventura tan larga y tan azarosa, ni mucho menos. Su fuga fue algo menos, novelesco, algo más rápido y menos dramático, por lo que Bauer se vio obligado a ir introduciendo añadidos, creando lo que había sido de por sí ya fugarse de un gulag que está en Siberia y llegar hasta Alemania aunque lo hagas relativamente rápido, aunque lo hagas solo en 2 semanas, ya es una historia de novela. Bueno, pues aquí lo que hizo Bauer es meter todavía más elementos, más conflicto, un malo que es perfecto, que es este oficial ruso, el guardián del Gulag, bien, que es un agente evidentemente de la Checa. Bien, en sí la película está muy bien, es una película larga, os advierto, durará, pero 2 horas y media tranquilamente, y es algo lenta. Vamos, que en este aspecto es una película muy europea. No en ningún momento oculta que es una película alemana, no diría cine de autor, porque es una película taquillera y comercial, pero que sí es europea. Si esto se hubiese hecho en Hollywood, de hecho hay una película sobre una fuga del Gulag hecha en Hollywood, posteriormente, unos años más tarde, que tiene algo más de acción. Bien, pues lo mejor, aparte de la interpretación de Forel, que corre a cargo de un actor alemán llamado Bernhard Bettermann, que es central además este personaje. Toda la película gira en torno a él. No hay que darle muchas vueltas. Hasta donde los pies me lleven, podían haberlo llamado la historia de Clemens Forel, pero claro, no es un título tan bonita. Bueno, lo mejor, aparte de la interpretación, que es bastante buena, ya digo, lo mejor es la escenografía. El director de la película, Hardy Martins, se las apañó para rodar en exteriores en localizaciones de Asia Central, por supuesto de Rusia,
y de la taiga. En el año 2001 ya se había acabado la Guerra Fría y se podía rodar ahí. Y además pidió permisos para rodar en lugares muy remotos como Uzbekistán. Esto le da a la película muchísima autenticidad. Claro, no es lo mismo, caray, rodar la estepa en la propia estepa, es decir, en Uzbekistán o en estos países del Asia Central, que qué sé yo, que en un paraje de Europa Occidental que se asemeja a la estepa. Normalmente por cuestiones de presupuesto, de permisos, de trasladar el equipo, etcétera, pues se evita filmar películas en ciertos lugares. ¿Para qué filmar en Mongolia, que está lejísimos y ya de por sí cuesta llegar hasta allí? Cuesta mucho llegar, bueno, y mantenerse. Así que es mejor buscar un lugar que esté en Estados Unidos o en Europa que se parezca a lo que es Mongolia, la estepa mongola, y bueno, pues se ambienta como tal. Aquí no está en Mongolia, creo que es Uzbekistán el país donde la rodaron. Bueno, que es una gran película, muy recomendada, esta que nos trae Daniel. La tenéis en Amazon Prime Video, por si queréis verla. Yo la he refrescado hace relativamente poco tiempo, la había visto en su momento. Entiendo que estará también en DVD, pero vamos, la película es de hace 20 años, así que saldría en DVD. De cualquier manera la podéis ver sin problemas, aunque tenga 20, no, tiene 20 años exactos, es de 2001 y estamos en 2021 y no ha envejecido absolutamente nada. Luego sobre otra fuga, esta película que os hablaba antes, que me ha venido de nuevo a la cabeza, sobre fugas de Gulag, que no diré que es un género, pero casi se le aproxima. Hay otra película más reciente, del año 2010, que se titula Camino a la Libertad, que la pasaron por Netflix hace no mucho. Esta es de Peter Weir. Esta es una película estadounidense que tuvo pues una distribución mucho mejor, obviamente, que reelabora la historia de Hasta donde los pies me lleven, hibridándola con la de un autor polaco que también escribió una novela contando su propia evasión del Gulag siberiano, más o menos en la misma época aproximadamente. Eso sí, en Camino a la Libertad no se ve una fuga individual, sino una fuga de grupo. A ver si me la traéis, por cierto, esta de Camino a la Libertad, que también es muy buena. Vamos ahora con Reinaldo, que está en todos los contrapuntos, en todas las contraplanos, lo cual me alegro mucho. Tengo más películas de Reinaldo, además tiene un gusto para el cine este Reinaldo que es magnífico. Bueno, pues nos trae una gran comedia que creo que todos hemos visto y es por supuesto esta comedia la película de la semana. Hola Fernando, traigo para el contraplano una comedia de los años 70 dirigida por Mel Brooks y protagonizada por Gene Wilder y Marty Feldman. Esta película se llama El jovencito Frankenstein. Es una parodia de Frankenstein, la novela de Mary Shelley y más concretamente de la película de 1931. Bueno, esta parodia trata sobre un doctor, Frederick Frankenstein, que es nieto del creador del monstruo de Frankenstein y se dedica a dar conferencias. Y en cierto modo, bueno, él evita que lo relacionen con su abuelo. Hasta que un día le llega un abogado y le informa que ha heredado la hacienda de su abuelo en Transilvania. Frederick aquí conoce a tres personajes y estos lo ayudan a conseguir los diarios privados de su abuelo, lo que anima a Frederick a continuar con el trabajo que tenía su abuelo pendiente y crear un nuevo monstruo. Ya bueno, a partir de acá pasan una serie de situaciones que complican el experimento del científico. Este film es muy divertido, las actuaciones de Gene Wilder y Marty Feldman son muy buenas, y sobre todo la de Feldman, que él hace del jorobado Igor. Y bueno, un personaje que nada más con verlo ya hace mucha gracia, su cara es bastante divertido. También bueno, aparecen actores como Peter Boyle, Terry Garr y Gene Hackman, que también están muy bien en la película. Bueno, la película está grabada en blanco y negro, pese a ser de la década de los años 70, y esto hace que se note más que es una parodia de la película de 1931. Yo no sé si esta sea una de las parodias con más éxitos que ha tenido el cine, pero bueno, yo sí puedo decir que dentro de este género de parodias es una de las que a mí más me ha gustado. Y bueno, un saludo para todos y espero que disfruten de esta película los que aún todavía no la han visto.
Bueno, a esta película no le hace falta mucha presentación, Reinaldo. ¿Qué quieres que te diga? Creo que la hemos visto todos, o casi todos. Quizá algún jovenzuelo de los que escuchan La Contra no la ha visto y está cometiendo un crimen, porque es buenísima y la va a disfrutar más todavía. Es una película que tiene, pues eso es del 74, tiene 45 años ya. Pero vamos, que se puede ver como si se hubiese rodado ayer, ¿eh? No penséis que es humor viejuno ni nada de eso. El humor no entiende de modas. Bien, es todo un clásico de la comedia. Estoy convencido que dentro de 50 años pues seguirá siendo un clásico y se seguirá viendo. Es una película de Mel Brooks, que es un director, los más jóvenes no os sonará, es un director que llegó a ser famosísimo, pero muchísimo, todos lo conocíamos, evidentemente por sus comedias, allá por los años 70, 80. Casi todas las comedias de Brooks, no sé si las he visto todas, pero sí unas cuantas, son buenísimas. Algunas son míticas, como Sillas de montar calientes, no sé si la conoceréis, buenísima. Esta es anterior, esta de Sillas de montar calientes, al jovencito Frankenstein. Luego tiene El misterio de las 12 sillas, estoy hablando de memoria, no La loca historia de las galaxias, esta es posterior, esta es de cuando yo era niño, de los años 80. Bueno, Brooks, por cierto, estoy hablando en pasado, pero sigue vivo. Iba a mirarlo ahora. Y bueno, Mel Brooks, si se ha muerto, ¿cuándo se ha muerto? Yo no recordaba haber leído la noticia. Y no se ha muerto. Tiene casi 100 años, eso sí. Nació en 1926, así que espero que llegue a ser centenario. Bueno, esto viene a demostrarlo de Mel Brooks, que la risa es muy buena para la salud y alarga la vida, porque entiendo que una persona que ha conseguido hacer estos guiones tan buenos y estas películas es que para escribirlos tienes que ser alguien risueño y dado al humor, ¿no? Así que esto le habrá permitido, aparte de una buena genética, obviamente, y de buenos hábitos de vida, pues le ha permitido llegar pues casi a los 100 años. Bien, pues este hombre, Mel Brooks, que ya no está en activo porque tiene pues eso, 90 y tantos años, este hombre se especializó en comedias, que era lo que sabía hacer. Antes de ser director, era ya un cómico consolidado, hacía esto de stand-up comedy, ¿no? Se hacía monólogos, etcétera, que salía por televisión, por supuesto, allá por los años 50 y 60, y escribía guiones. De hecho, empezó a consolidarse como escritor de guiones. Bueno, él fue el autor, esta os sonará también, de Superagente 86, que era esta parodia televisada, era una serie de televisión, una parodia de James Bond. Es una serie de los años 60, tuvo muchísimo éxito entonces, pero claro, como tuvo tanto éxito, la siguieron pasando por televisión durante muchos años. Bueno, en origen esta de Superagente 86, que alguno me dirá, no, eso es una película. No, fue una película después. Bueno, creo que 2 películas han hecho de Superagente 86. La última es de hace no muchos años. En origen fue una serie para la tele, y luego ya hicieron algunas películas. Bueno, el hecho es que no sé si fue por el Superagente 86 o por otra cosa, lo desconozco, no conozco tan a fondo la biografía de Mel Brooks, pero a Brooks le dio por parodiar películas famosas y elementos de la cultura popular. El jovencito Frankenstein, como nos cuenta Reinaldo, es la parodia de las películas clásicas de Frankenstein, aquellas rodadas de Boris Karloff, rodadas en los años 30. Esa es la razón por la que la rodó en blanco y negro. De hecho, al principio parece una película un poco de los años 30 y está ambientada y hasta incluso diría que rodada de la misma manera que esas películas de los años 30. Si vamos a otras películas suyas, la de Sillas de montar calientes, pues es una parodia a las películas del oeste, que habían estado muy de moda hasta ese momento, especialmente durante los años 50 y 60. La loca historia de las galaxias, bueno, con ese nombre ya lo dice todo, parodia, bueno, aunque en inglés se llamaba Spaceballs, si mal no recuerdo. Es decir, no se llamaba Loca historia de las galaxias en inglés, no, es como la llamaron en español. Pero bueno, es una parodia de Star Wars, que en español se llamaba La guerra de las galaxias, por lo menos las originales. Bien, esta es buenísima. Aquí tiene un personaje que es de estos míticos, que Lord Casco Oscuro se llama, que lo interpretaba Rick Moranis. Es que solo pensar en él y oír la voz que le pusieron. Mira, aquí tenemos un caso de Rick Moranis, en la Loca historia de las galaxias, en el que el doblador le da 1000 vueltas a la voz propia de Rick Moranis. Bueno, pues esto lo interpreta Rick Moranis, y yo creo que en uno de los mejores personajes cómicos de toda la historia del cine. Luego hizo también, estoy de nuevo hablando de memoria, a mí es que las comedias me gustan mucho, al igual que el cine fantástico no me va demasiado, el cine cómico me va muchísimo, porque me gusta reírme. Tampoco me va el terror, no me gusta asustarme, pero sí me gusta reírme. Bueno, pues hizo una sobre Robin Hood, parodiando las películas de Robin Hood que se habían hecho y que estuvieron muy de moda durante un tiempo. Pero bueno, de todas estas que hizo, que al final estoy hablando de todo menos de la película que nos trae Reinaldo, fueron unas cuantas, como hemos visto. La más famosa creo yo que es esta del jovencito Frankenstein.
porque se ha convertido en película de culto, claro. No es famosa por casualidad, ¿eh? Es que es buenísima. Es tan ingeniosa que es una de estas películas con la que es imposible no reírse. Es toda una obra maestra de la comedia. La película está, aparte del guión, está también dirigida por Brooks. Bueno, es autor del guión, pero no estaba solo. El guión lo hizo con otro genio de la comedia, Gene Wilder, que además interpreta al Dr. Frankenstein. A Brooks le gustaba mucho salir en sus propias películas. En este caso yo creo que para no chocar con Wilder lo que hizo fue quedarse fuera, dirigirla. Eso sí, el guion se lo hicieron entre ambos. Pero el personaje que más se recuerda, curiosamente, no es tanto el propio Frankenstein, el monstruo, o el doctor que le crea. El personaje más famoso de esta película creo que es Igor, que es el ayudante del doctor, que es un jorobado con los ojos saltones. Bueno, se llama Igor por una escena de la película en la que le dice soy el doctor Frankenstein y él se hace llamar Frankenstein. Entonces dice, bueno, si usted es Frankenstein, yo soy Igor. Bueno, pues este jorobado inolvidable lo interpreta un actor británico llamado Marty Feldman, que murió pocos años después. Vamos, este tipo yo creo que hubiera llegado lejísimos, Marty Feldman. Es todo un genio malogrado, porque creo que pocos actores he visto con tanta vis cómica como este Feldman. Es de estos inolvidables. Bueno, con el jovencito Frankenstein lo de menos es la trama, que sigue más o menos las clásicas de Boris Karloff, el Frankenstein de 1931, y luego su secuela, que es La novia de Frankenstein del 36, y toma elementos de ambas. Lo bueno no es eso, lo bueno es cómo consigue convertir una película de terror, y en su momento estas películas de Karloff de los 30 generaban pavor en las audiencias. Bueno, pues consigue convertir eso en una risa continua, gracias solo a un guión magistral, os lo digo ya, y no es un encadenado de gags, ni muchísimo menos, y a un par de actores que saben interpretar muy bien ese guión. Claro, uno de esos actores, que es Wilder, pues es uno de los autores del propio guión. La película tuvo muchísimo éxito en taquilla, un montón. En aquel momento, en los años 70, la nominaron a un par de Oscars, pero no se los dieron, y luego pronto ya se convirtió en película de culto. Como digo, es del 74, que yo evidentemente no tengo recuerdos del año 74, pero sí tengo recuerdos de los años 80, y se hablaba continuamente de ella. A los niños de la época nos encantaba, y la teníamos en VHS y la veíamos una y otra vez. Bueno, era toda una estrella de los videoclubs de aquel entonces, y todo el que podía pues la tenía en VHS, ya porque se la había comprado, ya porque algunos se pusieron muy de moda en los 80 los aparatos de vídeo con dos pletinas. Entonces, esto a los más jóvenes os llamará la atención, pero ya en mi casa había uno que compró mi padre. Bueno, pues uno metía la película original y debajo una película virgen, para darle a grabar, y la copiaba, y así podía tenerla, pues sí, estar viéndosela muchísimas veces. El problema era que a veces no quedaban cintas vírgenes y había que copiar una nueva, y tenías que elegir cuál borrabas de las anteriores. Esto era una cosa bastante usual. Bien, pues todos los que podíamos teníamos, todo el que podía tenía esta película en VHS. Era un must, la videoteca propia de los niños de los 80. Bueno, con tanta fama, al final ha terminado pasando a la cultura popular. Igor hoy es carne de meme, y algunas de sus líneas de guión son muy conocidas y se parafrasean a menudo. Nunca se ha hecho un remake de esta película. Yo creo que entre otras cosas porque sería imposible, a pesar de que Mel Brooks sigue con vida. Pero claro, Feldman murió hace ya 40 años y es buena. Aparte del éxito, encontrar otro como Feldman es difícil. Y luego Gene Wilder también murió hace unos años, era cosa de 5 años o por allá más. Ya era muy, muy mayor, ya no podía encarnar al Dr. Frankenstein en su última época. Lo que sí hizo Brooks fue convertir el jovencito Frankenstein en un musical de Broadway, que tuvo mucho éxito a la cosa de, no sé, 12 años por ahí. Bueno, no sé si andará por alguna plataforma, esta del jovencito Frankenstein, pero es una de esas películas que hay que tener en propiedad, porque es un clásico y además da igual las veces que la veas, es lo mismo, es una película que siempre hace gracia. Bien, vamos ahora con Alexis, que nos trae una película sobre la Revolución Cubana. Hola Fernando, buenas noches. Es la primera vez que llamo al programa, lo que te escucho hace varios años, y tenía ganas de poner la película que a mí me gustó bastante y se llama La ciudad perdida, de Andy García. Me parece que es del 2000-2002 aproximadamente, y trata sobre la revolución de Cuba. Bueno, un empresario
de, de los bares de fiesta y espectáculos, que se ve envuelto en toda la revolución con los familiares y todo. Muy la aconsejo porque es muy buena. Y luego hace unos meses hiciste una contra con relación a los audiolibros. Yo soy un forofo de los audiolibros y la verdad, la gente que trabaje manipulando y todo esto, se lo aconsejo porque te da la libertad de escuchar libros de 1000 páginas sin apenas tocar una hoja. Por eso lo recomiendo tanto. Y uno de los libros que me gustó mucho fue El último judío de Noah Gordon, y también la trilogía de Ken Follett, La caída de los gigantes, El invierno del mundo y El umbral de la eternidad, para hacernos una idea de lo que sería la historia del siglo XX, incluso hasta la era de Barack Obama. Sin otras noticias, pues me alegro de que sigas en estos programas tan buenos y sigo escuchándote. Gracias. Pues muchas gracias, Alexis, por lo de los audiolibros, pero eso es materia de la contraportada y estamos en el contraplano, así que vamos con esta película para no dispersarnos, y además voy fatal de tiempo según acabo de mirar porque me he enrollado con el jovencito Frankenstein, como no podía ser de otra manera. Bien, esta película que nos trae Alexis se titula Ciudad Perdida y fui a verla al cine, porque el tema me interesaba bastante. Es una película de 2016, es decir, de ayer por la tarde. Bien, no me gustó nada, o me gustó poco. Algunas cosas son notables, pero nada especial. Andy García, que es un gran actor por lo demás, pues con esta película demostró ser un pésimo director. Y ojo, que la película prometía, ¿eh? Cuando la anunciaron yo me entusiasmé. Me gusta mucho la historia de Cuba. Caray, soy autor de una biografía del Che Guevara. Entonces tenía muchas ganas de verla. Claro, yo dije, lo tiene todo, está dirigida por Andy García, que bueno, es estadounidense pero de origen cubano, con guión de Guillermo Cabrera Infante. Bueno, os preguntaréis cómo va a hacer Cabrera Infante un guión en 2016 cuando había muerto unos años antes, en 2005. Bueno, pues porque lo había dejado escrito bastante tiempo antes, creo que los años 90 o por ahí. Luego ambientada no en cualquier momento de la historia de Cuba, sino en un momento capital, como es los años previos y durante la toma al poder por parte de Fidel Castro en el año 59, vamos, todo gira en torno a eso. Pues nada, todo lo que yo me había emocionado con aquello, todo mi gozo en un pozo. La película empieza más o menos bien, pero ya a partir de los 15 minutos se va desinflando y se queda en nada. Esa es la verdad. A partir de ahí ya todo se pierde en diálogos y más diálogos, salpimentados por algo de acción y mucho amorío. Lo que es el acabado de la película, no me malinterpretéis. El acabado de la película está bien. Es una película que se deja ver. Un rato para pasar un entretenimiento está bien. No es malo, vamos, todo lo contrario. García se gastó bastante dinero en ella. Buena parte de la producción salió directamente de su bolsillo, lo cual es llamativo, y meritorio. Rodó los exteriores en la República Dominicana para ganar en autenticidad. No se fue un decorado que construyó ahí en Los Ángeles, no lo dijo, bueno, pues que es lo más parecido que podemos encontrar a La Habana, en el Caribe, pues Santo Domingo o San Juan de Puerto Rico. Bueno, pues rodó en Santo Domingo, contrató estrellas con mucho tirón, como estrellas de cine, estoy hablando. Bill Murray aparece Dustin Hoffman, y está también esta actriz española tan guapa, Inés Sastre. Contrató también un buen elenco de técnicos, por lo que, visto desde fuera, el aspecto es bueno, en serio. No sé, pero le falta algo. Le falta una historia en condiciones que además esté bien contada. Y eso es lo que no tiene La Ciudad Perdida. Luego, al margen, está el mensaje político. Porque esta película, desde el principio, ya causó algo de polémica por el mensaje político. Que en el caso de Andy García, que él nació en Cuba, aunque siendo un niño muy pequeño, no sé si tenía 5 o 6 años, ya se exilió en Miami con sus padres. Bueno, pues viniendo Andy García, todo el mundo sabía que iba a ser, que era previsiblemente anticastrista, y evidentemente no podía ser de otra manera. Bien, muchos atacaron esta película por ahí, y es precisamente ahí donde no tiene ataque posible, porque hace un retrato bastante preciso de lo que era la Cuba anterior a la llegada de los Castro. Una sociedad muy convulsa, está vista desde un punto de esa sociedad, el dueño de un cabaret. Ya está, entonces hay que tenerlo en cuenta. Cuando haces haces una película ambientada en un periodo concreto, cuando sea la Segunda Guerra Mundial, lo que sea, escoged la época que más os guste.
Tienes que escoger un personaje central y a partir de ahí la perspectiva que vamos a tener de la época es la de ese personaje. Bien, en este caso, el dueño de un cabaret, que es tan válido como cualquier otro. Tan cubanos eran los dueños de los cabarets como los que estaban recogiendo azúcar en la zafra. Bien, eso a mí no me presenta ningún problema. Se escogió este porque era el que lo había. La historia de Cabrera Infante empezaba por ahí. Bien, pero hace un relato, ya digo, un retrato preciso de lo que era Cuba. Una sociedad convulsa, dividida, que quería zafarse de la dictadura de Batista. Pero claro, no para meterse de cabeza en otra dictadura aún peor. Y sobre todo mucho más larga. La dictadura de Batista no lleva una década. La de los Castro lleva 6 décadas ya. Pero es que Ciudad Perdida no es un documental. Es una película de ficción. Y ahí es donde falla. En fin, toda una oportunidad perdida. Bien, vamos ahora con el documental este que os decía antes. Vamos con Ricardo de Bilbao, que nos trae una serie de documentales que es mítica. Hola, Fernando. Quería recomendar para el contraplano un documental ya muy famoso. Tendrá ahora mismo el documental, creo que es de 1980, pues entonces tiene 40 años, ¿no? 40 años, sí. El documental del que hablo es Cosmos, de Carl Sagan, que bueno, yo cuando era crío, pues recuerdo que lo daban en la televisión pública, cuando entonces solo había la 1 y la 2, y lo volví a ver ya con mis 40 y tantos, y bueno, pues por supuesto lo disfruté muchísimo más. Hay vamos a llamarlo remake, pero no sé si decirlo, si es lo correcto decir remake para un documental, creo que es del 2014, que también he visto, y no recuerdo el nombre del presentador, pero fue un alumno suyo. El espíritu de Carl Sagan en esa reedición de Cosmos está muy presente. El presentador habla alguna anécdota de cuando le conoció, cuando era crío y por qué se hizo pues científico. Y bueno, pues bueno, me gustaría que por supuesto lo comentaras tú, más allá de la calidad de Cosmos, de la música de Vangelis. Es que aparte de que es un documental puramente científico, veo que, por lo menos la sensación que me da a mí es que a pesar de que es, como digo, todo en lógica y en ciencia, bueno, emana muchísima, vamos a decir la palabra, muchísima espiritualidad. Es la sensación que me da a mí. Por supuesto, estaré encantado de escuchar tu opinión sobre este maravilloso documental, que no sé si ha pasado por el contraplano y que, bueno, para los que alguna vez lo vieron como yo, siendo unos niños, lo recomiendo volver a ver. Un saludo. Hay 3 series llamadas Cosmos, Ricardo, como bien sabes. La primera es del 80, que es la principal, es presentada y escrita por Carl Sagan. La segunda y la tercera son de 2014 y de 2020, presentadas por Neil deGrasse Tyson. Las 3 son buenas. La última no la he visto, entiendo que es buena, porque vi la segunda. Aunque yo creo que la de Sagan es bastante mejor que por lo menos la segunda. Lo de Neil deGrasse Tyson es una puesta al día, 35, 40 años después del original. De hecho, esta de 2014 y la de 2020 es idea de Andrew Yan, que es la viuda de Carl Sagan. La primera se llama Cosmos, un viaje personal, A Personal Voyage, que es el título original. Luego la segunda, Cosmos, se titula Una odisea del espacio y el tiempo. Y la tercera, que se estrenó hace unos meses, ahora en 2020, se titula Cosmos, mundos posibles. Bien, esta última no la he visto, así que no sé qué tal estará. El Cosmos original fue producido por una emisora estadounidense que se llamaba PBS, que es Public Broadcasting Service. Bueno, trajimos aquí lo de la guerra de Vietnam hace no mucho, hace unas pocas semanas, que también está producida por la PBS. Esta es una cadena educativa, a pesar de lo de Public, no penséis que es una cadena pública al estilo de las cadenas europeas. Es una cadena educativa que se financia con donaciones. Tiene una cadena grande, tiene
distintas emisoras en todas partes de Estados Unidos y además pues recibe múltiples donaciones. Eso le permite financiar documentales caros. Este de Cosmos hace 40 años ya fue caro, creo que costó algo así como $6 millones. El formato del documental es similar a los documentales de la BBC de aquella época. Tipo, no sé, estos de David Attenborough, os acordaréis, o Civilización. Eso sí, esta serie de Cosmos de Sagan fue muy innovadora porque hizo un uso muy intenso para los estándares de la época, claro, de efectos especiales que permitían, por ejemplo, a Sagan pues viajar a través del espacio en una nave e ir así sacando los temas de los que iba a hablar. Los 13 temas, porque la serie tiene 13 capítulos de 1 hora cada uno de ellos y es una maravilla de serie. A mí de niño me encantaba y de hecho despertó mi interés por la astronomía en la infancia. Con el tiempo ya adquirió la categoría de serie de culto y Sagan actualizó esta serie años después, incluyendo una edición mejorada, que es la que hoy se vende en DVD. En esta edición lo que hizo Sagan fue incluir epílogos con los nuevos descubrimientos que se habían hecho. Desde el estreno original pues hasta no sé cuándo se hizo esta edición mejorada, quizá 10 años después, una cosa así. El hecho es que Sagan murió en el 96 y ya no pudo hacer una segunda parte. Que quedó ahí a la espera, se pensó que ya nunca más se iba a hacer, pues durante casi 20 años, hasta que en el año 2013 anunciaron que iban a relanzarla con un astrónomo muy popular, un divulgador muy famoso, aquí llamado Neil deGrasse Tyson. Bien, la nueva serie está muy bien, la estuve viendo en su momento. Pero claro, es que... Pero a deGrasse Tyson, que ya digo, es un gran divulgador, pues le falta ese elemento lírico que tenía Sagan, que era capaz de explicarte, no sé, lo que es un pulsar, por ejemplo, y emocionarte. Creo que en esto también tuvo mucho que ver la banda sonora original. Era realmente buena, ¿eh? Era del compositor griego de Vangelis, muy famoso hoy en aquel entonces no lo era. Bueno, a raíz de esta serie, pues empezó ya a ser contratado para muchas películas. Bueno, a Vangelis le debemos, por ejemplo, la música de Blade Runner o la de Carros de Fuego, que fueron muy posteriores, muy poco después, vamos, posteriores a Cosmos, pero que creo que Carros de Fuego es del año 81, es decir, de un año después. En fin, una serie muy recomendada, grandísima. Lo que me gustaría ver es la nueva, esta de los mundos posibles. Pero vamos, creo que la dan en National Geographic, así que me temo que tendré que esperar. Bien, pues con esto, queridos amigos, damos ya por concluido el contraplano de hoy y os invito a que regreséis por aquí mañana.